Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Seguimos con un tema de interés para Honduras y para el mundo por cuanto los ojos de diferentes naciones cooperantes están puestos en el país y en el proceso de elección del fiscal general de la República y el fiscal general adjunto. Con nuestro invitado de hoy hablamos de estos temas y de otras grandes decisiones que están por tomarse en el Congreso Nacional, sobre todo en materia financiera, en aspectos económicos de nuestro país, que se han estado dejando de lado por estar enfrascados en discusiones que de momento no muestran una ruta para el entendimiento. Está con nosotros el diputado por Libertad y Refundación, Germán Altamirano. Es economista y financista a la vez, pero me quiero quedar en esta primera etapa, Germán, en el tema de la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto. ¿Qué han logrado avanzar? Si es que podemos hablar de avances en estas negociaciones que se mantienen, debemos decir, al más alto nivel. Y en muchas ocasiones los que votan, ustedes ni cuenta se dan y al final solo se van a escuchar las propuestas. Qué gusto saludarlos, Germán. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Chendo, y por supuesto al programa El Banquillo. Gracias por la invitación. Sí, evidentemente hay decisiones que se toman al más alto nivel y me parece a mí que es lo más saludable en estos casos porque demasiadas opiniones pueden llegar a tergiversar o a interrumpir los procesos que hasta ahora se han logrado avanzar, en los que se han logrado avanzar para llegar a ese consenso que tanto estamos esperando. En realidad, me parece a mí que al final de cuentas, después del trabajo que pudimos ver que hizo la Junta Proponente, sacando a los 5 mejores candidatos y a la candidata para ser fiscal general y fiscal adjunto, ahora pues después del trabajo que hizo también la comisión eh, que es del Congreso, que la conformó el presidente Luis Redondo, nos parece a nosotros que cualquiera de ellos que quede, no podemos empezar a descalificar la posición de uno o de otro o las capacidades profesionales porque ya vienen de pasar ese filtro. Quizás hayan señalamientos que durante ese proceso se dieron y ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, hasta ahora, entiendo que el presidente del Congreso ha delegado en el secretario del mismo, a Carlos Zelaya, para que pueda construir esas avenidas y al final llegar al consenso que tanto estamos esperando como pueblo hondureño y también como diputado, pues porque eso impide que la agenda legislativa avance enormemente. Yo creo que las otras bancadas a estas alturas saben que le estamos quedando a deber al pueblo hondureño, saben que como clase política cada vez nos ganamos más el repudio de la gente por este tipo de acciones. Uno, porque quieren cubrirse con esa capa de impunidad con la que hasta ahora han venido surfeando y otros, por supuesto, que estamos deseosos de cumplirle al pueblo hondureño que haya justicia, verdadera justicia, y tampoco que vaya un fiscal a obedecer nuestros intereses partidarios, ¿verdad? Eso también queremos ser sumamente claros en ese tema. Hacen mal algunos diputados y de todos los partidos. Aquí no vamos a ir con excepciones en comenzar a cuestionar a las fórmulas que se han presentado de parte de Libertad y Refundación, el abogado Joel Zelaya y el abogado Marcio Cabañas, y de parte de la oposición al abogado Marcio Cabañas y la abogada Jenny Almendares, porque hemos escuchado de que están para defender intereses de este u otro grupo. Sí, por supuesto. Recuerde que el trabajo de la Junta Proponente lo que hace es evaluar varios factores, ¿verdad? Temas o factores profesionales que no hayan tenido ningún señalamiento, que no tengan deudas pendientes con la justicia, con el erario público y entre otros.
así como la idoneidad y otros calificativos que se evalúan en ese proceso. Entonces, ellos por supuesto, no hacen ningún tipo de evaluación política al respecto. El problema se da cuando esa decisión ya pasa al escenario eminentemente político, que es el Congreso Nacional, donde empiezan esos cuestionamientos y esos señalamientos. Sobre todo, como usted, no podemos entrar nosotros a descalificar a ninguno de ellos. Podemos tener serias diferencias, serias dudas en cuanto a los intereses políticos que cada uno de ellos pueda tener, pero no se debería de descalificar eso a mi criterio muy particular, ¿verdad? Es lo que yo pienso, porque al final de cuentas, fíjese, terminan entendiéndose, terminan llegando a un acuerdo las cúpulas políticas y el resultado que tenemos es que al final le decimos al pueblo lo que siempre se ha dicho, que se pelean primero y después terminan comiendo del mismo plato. Eso es lo que sucede cuando entramos nosotros en esos escenarios a descalificar a uno u otro. Y este es el Podemos tener, escenario que se ¿no? visualiza, Germán, ahora mismo, si vemos que de un lado hay ya 4 veces que se fue a votación y no hay variación, tal vez 1, 2, es lo que se está moviendo. Y estamos a las puertas del jueves y parece que esto va a seguir igual si es que se llegase a convocar. ¿Qué les han dicho? Por ejemplo, Carlos Zelaya, que es el secretario de la Cámara y es uno de los líderes de Libre, a ustedes, ¿qué información fresca les llegó hoy para que el pueblo también esté enterado y no viva con esa incertidumbre que ha dejado este proceso? Sí, evidentemente, este es un proceso sumamente atípico. Recuerde que es primera vez que un gobierno ha estado tanto tiempo en el poder, o un partido político ha estado tanto tiempo en el poder, como son 12 años del Partido Nacional. Entonces, por eso es que lo vuelve atípico. También es atípico el hecho de que el famoso tilín tilín no se vea y no se esté dando de manera descarada como sucedía en otras elecciones, ¿verdad? En otros procesos. Claro, sabemos que hay muchos que tienen temor porque pueden llegar a perder su libertad con el nuevo fiscal que quede, o la fiscal, ¿verdad? Eso todavía no lo sabemos. Pero en resumidas cuentas, siempre nos comunican los avances de estas pláticas o de estos consensos a través del jefe de bancada, Rafael Sarmiento. Ayer se nos había pedido que estuviéramos en Tegucigalpa por una posible convocatoria y una reunión previa como bancada, pero al final se suspendió. De manera oficial no tenemos ninguna comunicación hasta ahorita de cómo van los procesos. Sí sé, yo sí sé que Carlos ha estado en pláticas constantes, no se ha roto ese hilo de consensos o de acercamientos pues, con los líderes de los otros partidos. Entonces entiendo que están bastante avanzados con el jefe de bancada del Partido Liberal, con los líderes, igual con los del Partido Nacional, porque sabemos que se necesitan votos de estas 3 bancadas más fuertes. Vemos a los compañeros del PSH que señalan que no los han llamado para platicar, para llegar a esos acuerdos, pero en realidad dudo mucho que vaya a pasar eso con la bancada del PSH por los conceptos tan contrarios que se tienen. Al final de cuentas, es muy probable también que se llegue a modificar las propuestas que hay. Recuerde que ahorita hay 2 propuestas de 2 extremos y hasta ahora ninguno dice que cede con el otro. Puede llegar a suceder que se construya una nueva propuesta, la famosa tercería que se le ha llamado, pero bueno, no podemos decir que ya todo está escrito, cualquier cosa puede cambiar. Ustedes saben que en esto de política, pues hasta el último segundo cuenta. Y ojalá, por el bien del pueblo hondureño, es que nos den las noticias que vamos a convocar, o nos van a convocar más bien, para mañana o pasado a más tardar, y que al final esta semana podamos celebrar el Día del Niño de manera tranquila y de manera pacífica, porque Honduras necesita que nos pongamos a trabajar de una vez por todas, que le demos vuelta a la página en este episodio, que no se vaya
a condicionar con más impunidad, que es lo que nos tiene sumido en esta miseria y pobreza extrema, como para que nos hagamos de la vista gorda y digamos como que nada pasó. No, necesitamos Ahora, empezar a trabajar. ahora, Germán, esta modificación que ya se está viendo como una posibilidad real sería buscar esa dupla dentro de los 5. ¿Es así? Dentro de los Sí, 5 claro, claro, de la Junta siempre se quiere. proponente. Sí, Libre en eso sí ha sido categórico. Libre ha dejado muy definido el hecho de que el fiscal general o el fiscal adjunto este partido apoye va a ser de los que están dentro de los 5 que la Junta proponente nos pasó. Ahora, la mayor parte de ustedes está en sus departamentos, hablando de las bancadas de los diferentes partidos por los compromisos que tienen. Si están tan distantes en departamentos, vaya en su caso Santa Bárbara, Colón está muy retirado también de la ciudad de Tegucigalpa, Copán, difícilmente van a tener sesión entonces esta semana. Todo apunta a búsqueda de soluciones a alto nivel el fin de semana y convocar para la próxima. ¿O se resolverá entre viernes y sábado esto? Bueno, yo creo que cualquier minuto cuenta, ¿verdad? Se nos pidió de parte del jefe de bancada, antier, digamos, como a las 6 de la tarde, se nos solicitó que ayer estuviéramos a las 2 de la tarde en Tegucigalpa, en menos de 24 horas. Y la mayoría de los compañeros estuvimos allá, nos hicimos presentes para atender a cualquier llamado. Sabemos nosotros la importancia de este tema, sabemos el compromiso que tenemos no solo con nuestro pueblo que nos eligió, en mi caso Santa Bárbara, sino con el país entero, con la sociedad que tenemos que darle esa tranquilidad que tanto necesitamos. Entonces, nos hicimos presentes, bueno, nos tocó regresarnos, pero igual estamos listos a cualquier llamado. Sabemos nosotros que este tema es de suma importancia y así nos digan que estamos convocados para mañana a primera hora y nos toque viajar durante la noche, la mayoría de nuestra bancada y creo que las demás bancadas estarían dispuestos a hacerlo. Al final de cuentas, puede ser que hoy en la noche ya se vayan viendo más avances, ¿verdad? Puede ser que mañana por ahí puedan salir otras propuestas para poder encontrar un punto medio y quizás antes de ya el viernes poder llegarlo a elegir. Y si no, pues que le demos como regalo de independencia a este país el hecho de decir la clase política ya encontró un punto medio y un consenso para poder avanzar a los grandes problemas que tiene Honduras en este momento. ¿Qué es lo más complejo que han encontrado en esta elección de segundo grado con mayoría calificada si comparamos otros procesos de elección en donde hubo también acuerdos y diálogos con las fuerzas políticas opositoras y lo más reciente nos remite a la elección de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué cambios hay entre una y otra negociación? Porque al final es eso, plática, negociación, conversación, entendimiento. Bueno, mire, sí, y aquí vamos a hablar con toda sinceridad. El primer problema, la primera barrera que se ha tenido en comparación a las elecciones que han habido en otros congresos, en otros gobiernos, es que hoy ya no está el carro de Provalo, el carro de, de, de valores ahí en el Congreso Nacional para empezar a comprar voluntades. Ya no se volvió en un mercado persa ahí el hemiciclo. Ese es el primer problema, ¿verdad? Por supuesto. A ver, para uno no debería ser problema, pues, pero en realidad antes así era como lograban llegar a esos grandes acuerdos políticos. Hoy no. En segundo lugar, en comparación a la Corte, recuerde que son 15 puestos, digamos, de magistrados de la Corte, donde los tres partidos mayoritarios, tanto Partido Libre, Liberal y Nacional, lograron entenderse y tener cada uno su espacio en ese poder del Estado. El problema que tenemos ahora en el Ministerio Público es que recuerde que solo hay dos puestos que son electos desde el Congreso Nacional, el fiscal general y el fiscal adjunto. Por eso era el problema con la coordinación de fiscales, ¿verdad? La dirección, perdón, de fiscales, que no se escoge más que por la decisión del fiscal general. Entonces ahí
solo deja 2 espacios y son 3 partidos. Entonces, por supuesto, cada uno tiene su propio interés. Como le dije anteriormente, unos por blindarse de todos los actos que han cometido y los pecados que cometieron mientras manejaron el poder durante 12 años, y otros, pues, que queremos darle respuesta al pueblo hondureño de buscar esa justicia que tanto anhelamos y por lo que votó este pueblo hondureño en el proceso electoral anterior. Entonces, ahí es donde los intereses se encuentran, ¿verdad? Y van en sentidos contrarios, pero al final tenemos que aterrizar nosotros en saber que tenemos la obligación moral e histórica de darle al pueblo hondureño un ministerio público renovado. Tenemos que reconstruir la imagen que hasta ahora se ha perdido por todo lo que ya conocemos a nivel internacional, que en este momento está siendo juzgado un expresidente de Honduras. Pero mire la Corte, por ejemplo, la Corte en este momento fue un proceso de lo más limpio en toda la historia. Eso hay que decirlo, los organismos internacionales que fueron veedores del mismo lo reafirman. No hubo el famoso tilín para compra de conciencia ni más. Y bueno, y hoy esperamos que así se lleve, estamos seguros que así se va a culminar este proceso de la elección del fiscal general y adjunto. Muy bien, el diputado por Libertad y Refundación, Germán Altamirano, esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya seguimos. Seguimos al banquillo con el diputado por Libertad y Refundación, Germán Altamirano. ¿Debería desde su óptica limitarse a solo posiciones oficiales y no estar en tanto conflicto a nivel de diputados que de pronto están confundidos? Comisiones para una cosa, incluso que no son ni vinculantes, comisiones calificando cuando ninguna comisión en la historia del Congreso Nacional había puesto una nota a personas que ya previamente habían sido evaluados. ¿Cómo crear una estructura que permita armonizar? Porque ahora solo estamos hablando, Germán, el tema de la Fiscalía General de la República, pero igual habrá que construir consensos para otras elecciones de segundo grado, Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas, Tribunal de Justicia Electoral, en fin, una serie de nombramientos que pasan por los votos de la Cámara. Y no digamos ya discusiones como el presupuesto de la República, que le llega el 15 de septiembre. Sí. ¿Qué plantear? O la misma ley de justicia tributaria, ¿verdad? Que todavía Que ese va a ser otro, está que pendiente. ese va a ser otro gran debate a nivel de la Cámara. Sí, al final yo creería que, mire, como le he comentado y lo he dicho en muchos foros, la clase política tiene que aterrizar y hacerse un autoanálisis. Si nosotros no empezamos a dar muestras verdaderas de que queremos cambiar las cosas, de que ya no queremos que siga el mismo status quo que los políticos hasta ahora han tenido, en donde aquí nos llevamos de encuentro no solo a la sociedad, sino también a la empresa privada, al pequeño y mediano empresario. Creo que como políticos tenemos que tomar conciencia de esos cambios trascendentales que debemos de hacer. Y tenemos que dar muestras verdaderas. Si le exigimos nosotros un sacrificio a la población por la crisis económica debido a la guerra de Ucrania y Rusia, por los fallidos intentos de superar esa crisis económica de Estados Unidos y que evidentemente nos afecta de manera directa a nosotros, mientras nosotros le pedimos sacrificio a la población por esos factores, nosotros no queremos hacer esos sacrificios. Nosotros, como clase política, queremos seguir manteniendo esa comodidad que la situación nos da. Entonces, me parece a mí que en la medida que tomemos conciencia de eso, de que de verdad tenemos que responderle a la población para lo que fuimos electos, yo creo que ahí vamos a empezar a darle luces de esperanza a esta sociedad y va a dejar de aborrecernos como hasta ahora está sucediendo. Entonces, me parece a mí
que toda esa construcción que nos hace falta por esas leyes que usted mencionó, leyes también como el tema de justicia tributaria, que eso vendría a nosotros a desarrollarnos enormemente en el tema financiero y económico y además fiscal en el país. Si nosotros lo lográramos hacer, me parece que estaríamos dándole un buen mensaje al pueblo hondureño. Lo que pasa es que tenemos que despojarnos de nuestros intereses particulares, de nuestros intereses partidarios, muchas veces de nuestros intereses ideológicos, claro, sin dejar a un lado nuestros principios, por supuesto, en lo que creemos, y tampoco vamos a negar lo que somos. Eso no lo podemos hacer, pero sí tenemos nosotros que pensar en el bien social, en el bien patriótico, en el bien de nuestro país para poderlo sacar adelante. Y la misma presidenta nos ha estado dando muestras de que ella fue capaz de cederle una candidatura a Salvador Narrala, en este caso, en una alianza. Ella ha sido capaz de despojarse de muchos beneficios y de muchos intereses por poner primero a los pobres, a las amas de casa, a los productores. No es fácil reconstruir algo que se ha destruido durante tantos años, ¿verdad? De más de una década, pero se ve la voluntad y nosotros tenemos la obligación de acompañar a la presidenta en esa visión de reconstruir este país. Honduras verdaderamente se lo merece. Bueno, en las votaciones que ya fueron 4 y fueron fallidas prácticamente al no alcanzar los 86 votos favorables de la Cámara, las variaciones han sido mínimas, prácticamente no se mueven los números, salvo 1 o 2. La posibilidad planteada por algunos políticos y con los antecedentes de otros periodos del voto secreto, ¿lo han considerado si al final no hay estos acuerdos que de verdad los esperamos? Germán, ¿qué piensa? Bueno, mire, se ha dado el tema del voto secreto en otras ocasiones. Me parece a mí que cada quien, cada diputado, por mucho que digan, bueno, está bien, vámonos al voto secreto, cada diputado puede renunciar a ese derecho. Si su servidor no tiene ninguna cola que le pisen, no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia. Entonces yo no tendría, por ejemplo, yo no tendría ningún empacho en dar público mi voto, pues, hacia quién sería. Al final creo que eso no va a llegar a suceder porque no se van a arriesgar ningún partido. Y aquí le digo de manera general, ninguno de los 3 partidos mayoritarios se va a arriesgar a ese voto secreto. Mire, ahí en el Congreso, en pasillos, cuentan historias de cuando eligieron la corte anterior, de cómo se manejó eso, y te digo, al mejor estilo de las mafias organizadas, ¿verdad? A nivel internacional. Es decir, esas películas de terror se vivieron en carne propia en este país, los congresos anteriores, cuando se eligió la corte anterior. Hoy no ha sucedido así. Entonces me parece a mí que si se llegara a determinar por la mayoría de esos partidos que haya un voto secreto, por lo menos en mi caso no habría ningún problema en hacerlo público, porque el que nada debe, nada teme. Lo que sí le digo es que Libre, y así nos lo dijo el jefe de bancada, Libre tiene, por ejemplo, 3 personas que que han tenido más como afiliación política a Libre, ¿verdad? Al igual que hay uno, que sea 2 que son liberales y uno pues todavía más marcado, que ha estado saliendo en estas propuestas. Hay uno que es del Partido Nacional también. Al final de cuentas, vuelvo y le repito, quizás no sea lo correcto, pero como llega la decisión a los políticos, por supuesto que se va a buscar un interés político. Eso lastimosamente son las reglas del juego que en este momento tenemos, que Y quizás no sean las cuánto, mejores, sí, pero es lo que hay. y cuánto pasa un escenario como este, que ya me dio algunas aristas, cómo puede registrarse, es que no hay sinceridad. Entonces, Germán, que pueden haber algunos diputados que ya al marcar de esta manera que solo ellos tienen su decisión, pueden cambiar, siente usted. Claro, por supuesto, ¿Y nosotros aquí. dónde encontraría más ese cambio? Le traslado esta pregunta porque ya sabemos qué ha pasado en la bancada. El Partido Nacional tiene unos que ya incluso hablan de sacarlo. Los tiene el Partido Liberal, los tiene el Partido Salvador de Honduras,
que incluso están considerando hasta expulsiones y los han tenido ustedes a quienes lo señalan de los auténticos libres y los denominados calixtos. Mire, al final de cuentas, por lo menos en la bancada de Libre en este momento, hay una decisión unánime de los 50 a apoyar una decisión de partido. De ahí le voy a decir que no hay nada tan claro de qué diputados podrían dársele vuelta a qué bancada. Y esto le digo porque, por ejemplo, en el Partido Nacional hay muchos ahí que, por supuesto, estos días tienen pesadilla y se despiertan con espasmos repentinos por temor a ir a la cárcel. Pero hay otros diputados que no tienen cuentas pendientes. Entonces, esos diputados pueden llegar a decir, bueno, ¿y yo por qué voy a pagar la factura de este otro? Entonces, yo sí voy a votar por aquí porque me parece que es un candidato o candidata sin ningún peligro que me vaya a hacer algo porque no debo nada. Eso puede suceder al interno de la bancada del Partido Nacional. Por eso también ellos han controlado mucho su disciplina en este momento de los diputados. Lo mismo en el Partido Liberal, mire cómo han señalado que algunos se les han dado vuelta en otras votaciones. Bueno, hubo un episodio en una votación de estas con un compañero de ellos, es muy interno de la bancada, pero al final le digo, nosotros, el Libre, si uno viene y dice, bueno, yo lo voy a hacer público, yo no tengo nada que ocultar y se puede hacer. Entonces yo creo que en Libre Pero hemos sí los tenido hay. más ese ejercicio. Y siente, percibe, bueno, hay quienes hacen en este tipo de escenarios el recordatorio aquello de que entre gitanos no nos leemos las manos. ¿Los hay en Libre o no? Mire, en Libre puede ser que, y es que ese es el origen de Libre. Nosotros en Libre nunca hemos agachado la cabeza solo porque alguien nos diga algo. Nos tienen que convencer, nos tienen que dar argumentos para tomar decisiones. Hasta ahora ha sucedido. En el pasado, con el tema del Congreso, como usted lo mencionó, es porque nosotros creímos que votar por alguien del partido pues no era ningún problema y no hacíamos ningún daño. Al final, la historia será quien juzgue, pero lo que sí le puedo decir que en mi caso particular, y creo que muchos compañeros igual, nunca lo hicimos porque negociamos con el Partido Nacional o porque hubo un tema de dinero, nada por el estilo, fue un tema meramente partidario. Ahora bien, en este tema del fiscal general, en Libre creo que habría mucho menos miedo a ir a parar a la cárcel por que se escoja un fiscal que no vaya de acuerdo al interés de cada uno de nosotros. No así en las bancadas de los partidos tradicionales. Eso sí es evidente. El Libre, el temor que puede haber es una condena más social que una condena judicial. En eso está claro. Libre, no digo que todos seamos santos, ¿verdad? Pero por lo menos y cada quien si tiene un señalamiento, pues tendrá que pagar la culpa y tendrá que someterse al examen popular, por supuesto, en ese tema. Pero de ahí yo le voy a decir, construir un fiscal que no vaya a la medida de la corrupción o del tilín, sino que vaya comprometido con la justicia, ese es el mayor reto que tenemos nosotros como clase política. Y si se lo llegamos a dar a esta sociedad y a este país, pues ya evidentemente hemos dado un paso mucho más allá en el desarrollo de justicia que necesita Honduras. Muy bien, está con nosotros el congresista Germán Altamirano. Hacemos una pausa, ya regresamos con más aquí desde Al Banquillo. Seguimos Al Banquillo, aquí a través de TSI. Bueno, se garantiza el principio de inocencia para los ciudadanos del país involucrados en procesos de investigación. Los hay en el Congreso Nacional. De ahí que hayan surgido versiones que aquellos que tienen alguna investigación pendiente se excusen. Hoy ya lo ha hecho el diputado Edgardo Casaña, que es de su departamento. ¿Es saludable esto o al final no genera ninguna incidencia? Porque ya lo hicieron para la Corte, no pasó nada. Germán. Sí, mire, lo hicieron para la Corte. En realidad, yo creo que es más como quererle demostrar a la sociedad que queremos hacer las cosas diferentes.
Pero, mire, yo he sido uno de los abanderados en que se debe de reducir el número de diputados en el Congreso Nacional. 128 son demasiados. Y al final, ponernos de acuerdo es todavía más complicado porque somos una carga demasiado abultada para no solo las finanzas del pueblo hondureño, sino que también para la sociedad entera por las opiniones que salimos diciendo, por los ataques que salimos dando y además por los shows de circos que se hacen en ese Congreso Nacional. Entonces, y el volumen no es cierto que sea un sinónimo de calidad legislativa. Y fíjese, y esto lo digo porque en resumidas cuentas, de todos los partidos, son las cúpulas las que llegan a ponerse de acuerdo. Y entonces, al final, ¿para qué se necesita tanto número de diputados? Cada partido tiene su propio interés, unos por escudarse de toda la corrupción que cometieron y otros porque verdaderamente queremos buscarle soluciones a los problemas enormes que tiene Honduras. Pero al final de cuentas, aquí lo que yo digo es que se llegan a poner de acuerdo. En Libre, por lo menos, nos dan argumentos. Fíjense que la vez pasada les pedimos, dijimos, bueno, cuáles son, por qué deberíamos de votar por uno o por otro candidato nosotros, dentro de los 5 que mandó la Junta Proponente. Bueno, Libre tiene 3. Yo le digo, ahí tiene al abogado Mario Morazán, por ejemplo, que hasta ahora no ha sido señalado absolutamente en nada de todo lo que se ha visto en este embrollo. Pero también hay otros candidatos o candidatas que pueden llegar a ocupar esos cargos. Y no se nos vaya a tomar a mal, yo no estoy insinuando nada. Si al final se toma una decisión de partido, nosotros vamos a acompañar porque quizás los diputados no tengamos esa visión mucho más allá que si puede tener la experiencia del coordinador general o la experiencia del secretario del Congreso o del jefe de bancada, en fin. Aquí de lo que se trata es de darle tranquilidad al pueblo hondureño y no vamos a empezar nosotros a que por la opinión muy particular o personal que tenga un diputado, echemos al traste todo el proceso que se ha logrado construir. En eso sí queremos ser sumamente claros, pero en resumidas cuentas, por lo que sí, ninguno de los de Libre, y creo que nuestros líderes tampoco nos quisieran o nos insinuarían hacerlo, es votar por alguien que tenga la cola prensada o que esté coludido con el narcotráfico. Esperamos que todo eso, ese trabajo ya lo hizo la Junta Proponente. Entonces, hoy lo que nos queda es corresponderle al pueblo hondureño con la mejor elección del fiscal general y el fiscal adjunto. Entonces, me parece a mí que... Uh-huh. No, no, sí, concluya, perdón, Germán. Sí, no, le digo yo que entonces me parece a mí que este proceso, una vez poniéndose de acuerdo las cúpulas de los partidos, pues tenemos que sacarlo adelante porque urge ayudarle a la presidenta Xiomara a sacar del hoyo en que hemos encontrado al país. Y mientras esto pasa, ¿cómo debe ser el actuar del Ministerio Público? Porque hay fiscalías especiales que ahí están y se ha generado la polémica por los ciudadanos que estaban al frente de la institución. Oscar Chinchilla, que ya partió a su puesto en la Corte Centroamericana en Nicaragua, pero está el fiscal adjunto, el segundo al mando, que ha expresado su voluntad de forma pública en continuar entre tanto no se defina una postura en la elección de sus sustitutos, amparados en el artículo 80 del reglamento interno de la Cámara. Bueno, mire, como los abogados aquí en Honduras son expertos para enrollar lo que ellos mismos desenrollan, ¿verdad? En el momento de aplicar las leyes y la justicia, al final de cuentas lo que es el mensaje importante que tiene que saber la sociedad hondureña, el pueblo hondureño, es que el Ministerio Público no para. Recuerda que los fiscales son fiscales de carrera, ¿verdad? Ellos tienen una carrera dentro del Ministerio Público. No puede paralizarse la institucionalidad porque el argumento de que ya vacaron de sus cargos el fiscal general y adjunto, en resumidas cuentas, yo le puedo apostar el día a pie. Y se lo digo porque antier yo andaba en una comunidad aquí en Santa Bárbara, en donde el día a pie solo está pensando en si va a poder trabajar mañana para poder llevar comida a su mesa. Lo del fiscal general y adjunto, o el embrollo que tienen los políticos allá en Tegucigalpa,
poco o nada le interesa, tiene otros problemas a los que nosotros deberíamos de estar atendiendo. Entonces, esto precisamente lo digo porque si comete un delito, claro que va a haber un fiscal que lo vaya a acusar. Y sobre todo, de lo que sí está pendiente el pueblo hondureño es del trabajo y de los avances que hayan en la acusación sobre casos de corrupción, ¿verdad? En eso, eso sí, sí tenemos que decirlo. El pueblo hondureño, por supuesto que está esperando las grandes respuestas que nos hemos hecho de todo lo que se ha cometido durante todos estos años que drenaron fondos del Estado. En el caso de una eventual participación en acciones de la Fiscalía, que como usted dice, actualmente sigue, para usted no hay problema si un requerimiento fiscal que se puede presentar en cualquier momento calza la autorización de Daniel Cibrián. Bueno, le digo que ahí yo no soy abogado y eso se lleva más a un caso específico y bueno, y están los organismos encargados. Pero usted vio, por ejemplo, ayer que se hizo un requerimiento contra unos señalados por casos de corrupción de gran impacto, lo que antes no sucedía porque no se le daba el respaldo ni financiero ni técnico al abogado Javier Santos. Y ayer lo pudimos ver porque el presidente del Congreso anunció que ahora que ya nadie va a impedir ese apoyo que necesita Luis Javier Santos, entonces hoy sí se le va a dar de forma directa, lo anunció el presidente del Congreso y estamos viendo los resultados de manera inmediata. Entonces, al final, quien va a decidir, mira, eso es como el tema de la CAF, que si era legal o ilegal. Todo se resumía a que si la CAF, que es una corporación mundial, financieramente muy estructurada, tiene su departamento legal y si ellos dicen que sí aceptaban la adhesión a Honduras, significa que no había ningún problema legal. En eso se resumía. Aquí podíamos nosotros poder estar debatiendo sobre esos argumentos legales. Igual sucede con este tema. Si me pregunta a mí, nosotros, la bancada de Libre, creemos, por lo que nos dicen nuestros abogados, compañeros, que ya vacaron de sus cargos, tanto el fiscal general como el fiscal adjunto. Pero al final se va a reducir en el resultado que todavía y que ahora está empezando a dar con mucha más contundencia a Luis Javier Santos, que esos son los temas que verdaderamente le interesan al pueblo hondureño, que se castigue a todos esos corruptos sin distingo de colores políticos por los que ahora estamos nosotros viviendo en una miseria y pobreza sin precedentes históricos. Por cierto, ahí hay otra figura que es clave en esta estructura del Ministerio Público en caso de que sus dos principales actores no estén. Es la Dirección General de Fiscales. Nombramiento hasta ahora directo del fiscal general. Se ha hablado tanto alrededor de este puesto que hay quienes han planteado en el debate armado que esta figura se constitucionalice. ¿Eso Sí, en realidad se ha platicado o es más parte de estos comentarios de pasillo que me hacía referencia? no, mire, bueno, yo no puedo decirle que sea una propuesta oficial de una de las bancadas, pero sí lo hemos escuchado en el Pleno, en el hemiciclo, que el Partido Nacional, por ejemplo, quisiera que se elevara a rango constitucional para que se eligiera de forma directa desde el Congreso Nacional en el momento que se esté eligiendo al fiscal general y adjunto. Por lo que le comentaba anteriormente, porque solo hay dos puestos y, como decimos popularmente, no hay cama para tanta gente y el Partido Nacional, por eso es que en este momento no hace ninguna propuesta de un fiscal meramente nacionalista o de un abogado, perdón, meramente nacionalista para que ocupe el cargo ni de fiscal general ni adjunto, porque lo que están esperando es que se les dé esos espacios y es que en un posible acuerdo ellos no creen que se les vaya a cumplir. Y en lo otro que ellos dicen es que temen por la relación que hacen del abogado Joel, que temen que sea cierto su relación con la abogada Rixi Moncada. Entonces, al parecer esos son los temas que verdaderamente los deja con insomnio crónico todas estas noches al Partido Nacional y bueno, y algunos liberales también. Y es por eso que yo creo que al final de cuentas
tienen que asumir y aceptar una realidad que ya no es un bipartidismo. Ya ahora son 3 partidos mayoritarios los que componen la Cámara y me parece a mí que entonces eso va a permitir, una vez ellos aterricen, a permitir que se pongan de acuerdo en cómo van a desarrollar o a solucionar ese problema en el que se encuentra la clase política específicamente. El diputado Germán Altamirano con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos con la parte final. Seguimos esta noche al banquillo con el diputado Germán Altamirano. Solo un último elemento para ya ir dejando puntos claros. Lo de la interventora que se habló y que se tiene también como un antecedente, eso sí es un punto final. No. ¿O es posible un sí? No, no, para No, nada. contundente. La bancada ha sido categóricamente no. Perfecto. Otro elemento, la parálisis legislativa, más allá de lo que se ocupe el Congreso en la elección del fiscal. No puede seguir así el Parlamento. ¿Qué van a plantear para volver a sesiones ordinarias, evacuando una serie de iniciativas que tienen parálisis en muchas municipalidades que están pendientes de aprobaciones del Congreso Nacional? Y otro elemento, que vuelvan y que hayan sesiones sin estar de por medio, no el hemiciclo, con todas las disculpas del caso, sino una carpa, un circo. Totalmente, mire, ese es el mayor anhelo que nosotros tenemos. Yo se lo digo de verdad, se lo digo de manera personal. Da pena a nosotros como diputados salir a la calle y ver, no por la lucha que estamos haciendo en este momento por el tema de no, me refiero antes, porque recuerden que la parálisis legislativa viene desde mucho antes. O sea, desde entonces el Partido Nacional agarró bandera de que si eliminar los decretos de amnistía, cuando después salió que un hermano del compañero Nelson Márquez fue beneficiado. O sea, esa es la hipocresía política con la que montan esos shows para el pueblo hondureño, pero el pueblo hondureño ya no les cree. Entonces eso nos hace quedar todavía mucho peor ante la sociedad como clase política. Entonces, hoy, después de todos esos shows que hicieron, intentaron paralizar, incluso cuando eliminamos el decreto de impunidad que ellos se aprobaron, que impedía que el Ministerio Público investigara el uso de los fondos, del fondo departamental para los diputados y otros que drenaron a través de ONG, ellos intentaron impedir también el desarrollo legislativo. Entonces, sabemos nosotros que en este momento creo que lo más saludable es salir del tema del fiscal para poder entrar, porque si no, vamos a seguir en ese mismo show, en ese mismo circo que hasta ahora se le ha dado al pueblo hondureño. Y nos parece a nosotros que ya es hasta una falta de respeto de parte de esas bancadas que lo que intentan nada más es estropear el desarrollo legislativo porque quieren salirse con la de ellos, porque quieren que se les cumpla sus caprichos de impunidad y de comodidades que la clase política les ha estado brindando durante toda la historia. Entonces, hoy me parece a mí que una vez saliendo del tema del fiscal, se deben buscar mecanismos para que ya de una vez por todas, vuelvo y le repito, que como clase política nos pongamos a trabajar ya. Son muchos los hondureños que todavía están esperando no solo temas de la municipalidad, de verdad, que ese es como un ejemplo, sino también temas como lo de la ley de justicia tributaria o temas vitales en donde podamos nosotros garantizar una seguridad jurídica para que la inversión siga viniendo como hasta ahora Forbes nos ha calificado como uno de los países donde mayor inversión, el país más factible para invertir. Entonces, nos parece a nosotros que tenemos una tarea muy grande por delante. Que por cierto, Germán, aquí se va a poner en práctica una capacidad de los que debemos considerar líderes, que los hay en el Congreso, en convencer a los diputados del Partido Liberal, que fueron los acompañantes de algunas propuestas que pasaron con mayoría simple o mayoría mecánica, la ley de justicia tributaria, sobre todo si vemos más allá en el tema del presupuesto general de la República del próximo año, que llega el 15 de septiembre al Congreso. Y si no se tiene aprobada la ley de justicia tributaria, en donde los liberales son la pieza clave para ustedes,
Ya Sí, sabemos cuál es la postura del Partido Nacional, la postura del PCH, y bueno, encontrar en este instituto político los votos necesarios para aprobar esta ley va a ser fundamental, reiteramos, para poner a andar ese presupuesto. ¿Cómo los van a convencer si un funcionario del gobierno de doña Xiomara Castro le fue echar flicks prácticamente a los diputados? sí, mire, yo creo que el presupuesto, si se ha construido en base a una ley que no existe, me parece a mí que hay un error, ¿verdad? Porque tenemos que partir, y más los economistas y los financistas sabemos que no podemos nosotros asumir lo que no tenemos. Eso, proyectar algo es sumamente complicado en base a eso, pero por supuesto que va a empezar una lucha titánica sobre ese tema. Ahora bien, no sabemos que hay que buscar nuestro aliado, que ha sido el Partido Liberal. Bueno, habrá que volverlo a buscar, habrá que volver a reconstruir lo que en algún momento se tenía, porque al inicio incluso de este proceso de la elección del fiscal, recuerde, el Partido Liberal dijo, no, pónganse de acuerdo la bancada del Partido Nacional y Libre, nosotros vamos a acompañar la propuesta del Libre. Pero después de un día para otro, se cambió y se cerró rotundamente. No sabemos cuáles son las fuerzas que hay detrás para que haya logrado ese tipo de situaciones. Es más, hasta el hecho de irrespetar a un compañero diputado propietario y pedirle que se vaya de su curul, ¿verdad? Para que estaba su suplente ahí. Entonces, nos parece a nosotros que son fuerzas demasiado grandes que han obligado ese tema. Ahora, con el tema de la justicia tributaria y de el presupuesto, y de todo lo que nos hace falta, nos parece que ojalá y esas fuerzas tampoco vayan a actuar para que el Partido Liberal no es que se eche para atrás en contra del Libre, no, es que es con el pueblo hondureño, es a ellos a los que nos debemos, es a este pueblo con el que estamos obligados nosotros, vuelvo y le repito, a demostrar que verdaderamente queremos hacer las cosas bien, no por un beneficio particular, no por un beneficio partidario tampoco, sino por un beneficio patriótico, un beneficio real en donde tenemos que acompañar nosotros a nuestra presidenta porque es la presidenta de todos los hondureños, Y con una electa por mayoría posición, histórica. sí, y con una posición cerrada en donde no haya forma como penetrar las estructuras a través del diálogo y sigamos con un Congreso prácticamente en donde la aprobación de una iniciativa no va a pasar por una postura de la oposición. ¿Hacia dónde vamos? Porque aquí vendrá octubre, no se moverán, noviembre, diciembre, se puede ir a esta legislatura. Sí, definitivamente. Y claro, sí tenemos que ser nosotros muy sinceros. Y en Libre se ha dicho que, y hemos dicho, y nosotros lo respaldamos, esa decisión de los líderes que en este momento están sentándose para encontrar esos consensos, que no se va a negociar con una pistola en la cabeza o con una pistola de impunidad, por ejemplo. No se va a negociar impunidad con la elección del fiscal. Eso sí lo tenemos que dar claro. Y ahí, pues, el pueblo hondureño nos dirá si tenemos que ser férreos y firmes en ese tema o tenemos que ceder. Ahora bien, fuera de ahí, podemos nosotros encontrar bastantes avenidas en común para poder construir, porque evidentemente no solo con el tema del fiscal, como usted muy bien lo dijo, eso tiene que pasar, de alguna manera tenemos que avanzar y darle vuelta a la página, pero en los otros, lo demás que nos hace falta construir por el bien de Honduras, sí tenemos nosotros que empezar a ceder, a construir y a despojarnos, obviamente, de posturas radicales. Yo te digo, dentro del liderazgo del Libre, por ejemplo, el compañero Carlos Zelaya, usted sabe que vienen de una familia naturalmente política y son bastante habilidosos para encontrar esos consensos, para poder conciliar y nos parece que, bueno, tenemos que asumir el ejemplo en esos sentidos de los que más experiencia tienen para poder ayudar a que la bancada del Partido de Libertad y Refundación avance y podamos darle el respaldo concreto y real que necesita la presidenta Xiomara Castro. Muy bien, gracias Germán, muy amable por su tiempo. No, a la orden, ya sabe.
El diputado Germán Altamirano, congresista de Libre por el departamento de Santa Bárbara, esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.